Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahora sí, bienvenidos al Colegio de San Luis porque ya estamos aquí, pero de todos modos tenemos que seguir a sana distancia y entonces el doctor invitado de hoy está en su cubículo y yo estoy por acá, algunos cuantos metros de distancia nada más. Y los saludo con mucho gusto porque hoy le aseguro a usted que se va a divertir, a entretener, y es que vamos a platicar de algo que seguramente si usted tiene hijos o pasó por la prepa, le va a interesar. ¿Por qué en la prepa nadie lee? Yo lo extendería porque en México nadie lee, porque en la secundaria nadie lee, y porque ya cuando estamos grandes nos sigue dando un poco de pereza acercarnos a este maravilloso mundo de la literatura. Pero bueno, para eso hemos invitado a un experto y es el doctor Fernando Morales, quien es académico del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A mí me suena así como hasta, no, bueno, diferente, raro, que todavía estemos en pleno siglo XXI y que nos sigamos como resistiendo a alejarnos de este mundo tan fascinante, porque ya hay muchísimas tecnologías que nos pudieran hacer esto más facilito o más accesible, pero bueno, ya nos irás platicando. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio, ya te extrañábamos. Muchísimas gracias, Lidia. Siempre es un placer venir a platicar contigo y a platicar con nuestros televidentes. Ojalá y, como bien lo dices, ¿no? Nos divirtamos y sobre todo que en este caso, por ejemplo, tengamos un programa que sea mucho más libre, ¿no? Mucho más sencillo. Algo que no sea como acartonado y académico, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, yo decía, ¿por qué en la prepa nadie lee? Pero creo que tendríamos que empezar por otra pregunta, no sé si estés de acuerdo. ¿Por qué escribimos o por qué leemos? ¿Por qué tenemos como esa necesidad desde la prehistoria de dejar como este rastro, esta huella o esta necesidad de comunicación? ¿Qué es? ¿Por qué es importante contar a alguien lo que nos pasó, lo que nos imaginamos? ¿Por qué escribimos? Híjole, aquí, esta es buena pregunta, maravillosa. Quizá valdría la pena también que platicáramos un poco con la gente que hace tradición oral, con nuestros colegas, porque tendríamos que pensar justamente desde el principio, ¿no? Antes de la escritura ya contábamos historias, ya las cantábamos, ya hacíamos poesía. Eso me parece que puede ser interesante, que si podemos entrar, ¿no? Cuando nosotros pensamos en estos monumentos literarios, vamos a llamarlos así, ¿no? La Ilíada, la Odisea, el Ramayana, son como grandes poemas gigantes, ¿no? Que nos enseñaron en algún momento, que existen en la clase de literatura universal en la prepa, que jamás en la vida leímos, pero nos dijeron apréndanse el nombre y apréndanse el autor, ¿no? Lo que nunca nos dijeron es que todos estas poesías, estos grandes poemas, están construidos en torno a personajes que son héroes, que son como grandes hitos, como grandes mitos para nuestra historia, pero que además también son reflejo de las cosas que nos gustaría, como seres humanos comunes y corrientes, poder realizar. Más que, oh sí, claro, es que la Ilíada y Homero y la construcción y los dioses. Uno siempre se imagina diciendo, yo me imagino, por ejemplo, diciendo, hijo, me encantaría ser Aquiles y poder ser inmortal y poder destruir a todos los ejércitos, ¿no? O sea, el único problema que tenía Talón, pegaron con una flecha y lo mataron, ¿no? O tener la fuerza de Héctor, o tener la sabiduría de Atenea, o tener la belleza de Helena. Cada uno de estos personajes es un modelo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, son como modelos de lo mejor que debe tener la humanidad. Y los dioses en ese sentido también representan como los poderes, representan como la influencia, representan como los caminos que podríamos, que nosotros como seres humanos, ¿no? Nos gusta tomar, pero pues, de repente es así como que no me gusta tener la responsabilidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Pensemos, por ejemplo, Afrodita, la diosa del amor, es la que causa uno de los grandes conflictos, ¿no? En la Ilíada.
Y lo causa por una cuestión de celos, no por otra cosa. Porque a ella le dijeron que no era la mujer, que ella era la mujer más hermosa, y entonces pues Atenea se peleó contra ella. Y entre las dos decidieron que una agarraba a Troya y que la otra agarraba a los griegos, y así es como empieza la Gran Guerra, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió, güey? Que quien está contando esto nos está reflejando que alguna se siente más bonita que la otra, pero cuando no la eligen, cuando no te eligen, hombre, mujer, lo que seas, ¿no? Cuando no te eligen porque eres el más bonito, güey, entonces te encelas. Pienso entonces que si nosotros enseñáramos a leer desde la posibilidad de decir es que todos alguna vez hemos sentido celos, es que todos alguna vez nos hemos enamorado, es que todos alguna vez hemos deseado ser el más fuerte, es que todos alguna vez hemos deseado ser el más poderoso. Y esto es lo que encuentras en estos poemas, te daría la posibilidad de acercarnos a la literatura de una manera diferente. En ese sentido, desde el principio de los tiempos estamos contando y cantando historias para recuperar justamente esos valores, pero también esas pasiones de las que todos hemos sido presa en algún momento. O sea, son al final de cuentas historias de hombres y mujeres con virtudes y los mismos defectos que yo, que tú, que el señor que nos está viendo, que la señora que nos está viendo. En realidad, lo que pasa es que a lo mejor efectivamente nos han dicho por años, por décadas, por generaciones, que se convirtieron en todo un libro así sagrado, ajeno a nuestra realidad, cuando en realidad es más cercano de lo que esperábamos, ¿no? Decías bien esto de enseñar, de por qué contamos historias. Más bien yo te quería preguntar, ¿por qué contamos historias? ¿Cuál es la necesidad del ser humano de, qué es? De platicar, de comunicar, de trascender, y qué podríamos encontrar en la literatura que pudiera parecernos un poco más cercanos a los chavos de secundaria o a los de prepa o a nuestros hijos pequeños. ¿Cómo le hacemos? A ver, pensemos, por ejemplo, vamos a pensar en el cuento de hadas. Creo que todos tenemos alguna vez nos hemos acercado a un cuento de hadas, ¿no? Cuando a ti te cuentan Caperucita, y sabes que Caperucita se la comió el lobo por haberse salido del camino, su mamá le dijo, ¿no? No te salgas del camino y no te metas en el bosque porque te vas a encontrar al lobo y el lobo te puede comer. Ahorita nosotros evidentemente no sabemos lo que es un bosque, pues vivimos en ciudades y cuando lo más cercano que tenemos es el Parque Tangamanga, que tiene así como los caminos perfectamente estructurados, pues nos causa un poco de conflicto pensarlo, ¿no? Pero pensar, por ejemplo, ¿no? En los peligros que tiene la vida salvaje. O sea, yo como profesor, si le digo a uno de mis alumnos, ¿no? A Caperucita lo que le están diciendo, lo que nos está enseñando el cuento es justamente los peligros de internarse en un lugar salvaje, en el bosque, en este caso, ¿no? El encontrarte con un lobo. A Hansel y Gretel le están enseñando que no debe de confiar en extraños. En ese sentido, por ejemplo, otra de las funciones de la literatura, una de las funciones de la literatura es enseñar. Una de las funciones de la literatura es decirle a nuestros niños, ¿no? O sea, decirle a los más pequeños, ¿no? Que nosotros los adultos o quienes están contando estas historias ya tienen una experiencia de vida, que esa experiencia de vida se puede repetir, se puede reformular, pero también podemos alejarnos de los peligros y encontrar mejores fortunas. Esa es una de las razones por las cuales nosotros escribimos, por las cuales nosotros queremos contar una historia, ¿no? Para educar a los que vienen, por ejemplo, ¿no? Razones para escribir historias, ¿no? Me vería muy mal si te digo para volvernos inmortales, pero un poco por ahí es por donde va el hecho de que escribamos diarios, que escribamos autobiografías, el A lo hecho de que mejor no es escribamos consciente, ¿no? A lo mejor no es Exactamente, ¿no? consciente, pero en el fondo quizá esa es una de las motivaciones, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el hecho, no, igual y no tiene que ver tanto con volverse famoso, tanto como sí tiene que ver el hecho de decir, quiero narrar la historia de mi familia. Me parece que es muy importante. Por ejemplo, ¿no? Me parece que la manera en la que vivió mi familia me va a ayudar a que las generaciones venideras sepan cómo era la vida al fin del siglo XIX o al fin del siglo XX, ¿no? Y entonces pareciera ser que es como muy lejano, ¿no? Pero en la medida en la que decimos, esta es una historia de familia, se van a dar cuenta también que aún, o sea, han cambiado las cosas, ¿no? Que ahora vivimos en carruaje, que ahora viajamos en carruajes, o que ahora tenemos otras cositas, ¿no? O sea, que nos hacen diferentes, pero que la vida sigue siendo la misma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las relaciones de madres, padres, hijos, siguen siendo relativamente semejantes.
Entonces también es una forma para demostrar justamente, ¿no? Cómo la cultura, no lo quiero decir en esos términos porque si no nos vamos a volver muy serios, pues. Es una forma de demostrarnos cómo nuestras tradiciones, cómo la forma en la que vivimos y entendemos el mundo, ha cambiado por ciertas herramientas, por ciertos elementos, pero en esencia siguen siendo las mismas estructuras, ¿no? La familia sigue siendo relativamente la misma estructura, aun cuando ahora podamos decir, claro, mira, hay familias en donde está padre, padre, hijo, madre, madre, hija, padre, madre, hijo, los abuelos crían a los niños, etcétera, ¿no? Pero las estructuras siguen siendo. Y eso se refleja en la literatura también. Claro, creo que la literatura nos puede trasladar a una época diferente, al porfiriato, a la Edad Media, pero en el fondo nos cuenta algo tan básico y tan sencillo como el amor o el desamor o la aventura o el heroísmo o el civismo, en fin. Yo de las cosas que más lamento en la prepa, y lo voy a confesar, es no haberle dado el valor que tenía mi profe, que muchos años después me enteré, ya cuando tenía un poquito más de conciencia, que era un tipo brillante, premiado, en fin, y que tristemente, bueno, éramos un grupo súper numeroso, éramos cerca de 40 o más personas en un salón de prepa. Entonces, bueno, pues pobre, no lo apreciábamos, no lo valorábamos, y yo creo que pobre se desesperaba, yo creo que hasta por eso se quedó un poquito peloncito, porque se desesperaba terriblemente, porque por un lado, cómo controlar a 40 pubertos ahí, y por otro lado, cómo atender un plan de estudios que seguramente él tendría mejores formas más creativas. De esto platicamos después de la pausa, porque bueno, creo que todos hemos pasado por eso, o si no, pues nuestros hijos lo estarán sufriendo, viviendo, padeciendo, no lo sé, pero seguramente tendremos aquí con nuestro invitado de hoy algo más para acercarnos de una manera menos densa, menos pesada y menos triste. Al contrario, creo que esto es toda una fiesta porque nos metemos a un mundo o a muchos mundos diferentes. Les recuerdo que este programa se estrena los martes aquí a través de 9TV y ya mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. El MOLEC es el módulo de lectura del INEGI, con el propósito de generar información estadística sobre el comportamiento lector de la población mexicana, con la finalidad de proporcionar datos útiles sobre las características de la lectura y proporcionar elementos para fomentar el hábito de la lectura. Este año, las cifras arrojaron que el promedio de libros que leyó la población adulta lectora en los últimos 12 meses fue de 3.7 ejemplares, número que no se alcanzaba desde 2017. La población con un grado de educación superior realiza 50 minutos continuos de lectura, mientras quienes no cuentan con educación básica terminada registran 35 minutos por sesión. El motivo principal para leer libros es por entretenimiento, al igual que por el trabajo o estudio y por cultura general. Además, se encontró que los dos motivos principales para no leer son la falta de tiempo, falta de interés, motivación o gusto por la lectura. Bien, estamos de regreso y yo decía antes de irnos a la pausa que bueno, pues mi triste experiencia de la prepa, pero quisiera preguntarte, doctor Fernando Morales, ¿qué opinas de los programas de estudio, de los planes de estudio que hay en educación media o en educación básica? Creo que el primer elemento con el que tendríamos que partir al momento de analizar los programas de literatura es el grave problema consiste, creo que ese es el primero, ¿no? El grave problema consiste en que la lectura es una obligación. Lo pienso en programas de literatura, lo pienso en campañas de lectura, lo pienso en varios de estos elementos, ¿no? Que después hemos sabido, ¿no? Que conforman parte del Programa Nacional de Lectura y que la SEP va y viene, pasan los sexenios, pasan los años y de todas maneras sigue construyendo en función de la obligación.
Piensa, por ejemplo, en una de estas, incluso fuera de la SEP, ¿no? Piensa, por ejemplo, en estas campañas de lectura del Consejo Nacional Empresarial, que dicen, lee 20 minutos al día. Y cuando te dicen, lee 20 minutos al día, y este es un imperativo, ¿no? O sea, esta es una orden. No te están diciendo que leas por gusto, no te están diciendo que escojas una lectura, no, te están diciendo lee 20 minutos. Y entonces pareciera ser que con el cronómetro en la mano tienes que ir pasando las páginas y entonces ya no importó si lo leíste, si lo comprendiste, si sabes de qué habló, lo que importa es tener el libro 20 minutos en la mano. Cuando nosotros pensamos en los programas de estudio pasa algo semejante. Un programa de estudios como el de, bueno, primero que nada tendría que decir que tenemos como 60 programas diferentes en bachillerato. Entonces hay una mezcla impresionante. Pero generalmente lo que tenemos en estos programas es que lo primero que te dicen es, vamos a hablar acerca de géneros. Y entonces, género lírico, o sea, todo lo que tenga que ver con poesía, ahí cabe. Género narrativo, todo lo que tiene que ver con cuento, novela, autobiografías, biografías, diarios, ahí cabe. Y género dramático y todo lo que tiene que ver con el teatro, ahí está metido. Y uno se pasa semestres enteros intentando decirle a los chicos qué es el género narrativo. Por supuesto, en el momento en el que les dices, claro, y entonces los personajes y el tiempo y el espacio y la construcción de las tramas y la fábula y los llenas de toda una serie de términos extratécnicos, sinceramente nos sirven a nosotros, pues los investigadores, porque ese es nuestro lenguaje, pero a un chico de 15 años que le digas el narrador extradiegético, que te dan ganas de vomitar. Y entonces te los aprendes, los avientas en el examen y jamás en tu vida te vuelves a enfrentar a ello. Otra forma de acceder a los programas es con la cuestión histórica y entonces uno tiene que saber perfectamente cuál es la diferencia entre la literatura medieval y la literatura renacentista, cuál es el siglo de oro, porque esto es el romanticismo, cuáles son las características del realismo. Dedique usted la siguiente página a enumerar las características del naturalismo. ¿Cuándo leíste? Nunca. Pero tienes un libro de texto que te dice todas estas cosas durante 400 páginas, ¿no? Y en esas 400 páginas te dan una nómina de autores completita para que tú te puedas determinar, aprenderte de memoria, que los románticos más importantes en la literatura mexicana son Ignacio y Manuel Altamirano, ¿verdad? En Y vez de entonces te sabes ponernos un poema de Manuel Altamirano o de exactamente, López ¿no? Velarde y Claro, decirnos que vivió aquí en San Luis y que vivió en tal calle y que estudió en tal aula, nos hubiera parecido mucho más efectivamente. cercano, ¿no? A mí me parecía cuando Exacto. hablaban de López Velarde, perdón, así una cuasi héroe, intocable, inalcanzable. Exacto, ¿no? Tienes toda la razón en ese sentido. Cuántas veces has pasado por la calle que está entre Catedral y la Iglesia del Carmen? Tú, yo y todos los que vivimos en San Luis y nunca nos hemos dado cuenta de que allá a la izquierda, a lo mejor y sí, pues, ¿no? O sea, que allá a la izquierda está la casa donde vivió Otón, Manuel José el Otón. poeta, Manuel José Otón, ¿no? El gran poeta potosino, ¿no? Pero pues uno ve la placa y así como que, oh sí, claro, eso es maravilloso, ¿no? O sea, ese es nuestro héroe regional. ¿Quién lo leyó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué escribió? ¿Quién sabe qué dijo? ¿Por qué? Porque nos enseñaron a leer en términos históricos. O sea, nos enseñaron a aprendernos la línea del tiempo. O nos enseñaron a decir, ah, claro, es que este pertenece al género lírico. ¿Quién de ustedes ha leído Otón como narrativa, como narrador? ¿Quién de ustedes sabe que tiene también novelas cortas? ¿Quién de ustedes o sea, hay muchas cosas ahí que están atoradas en quién sabe dónde, perdidas en un archivo, pero que los programas de estudio, como nos dicen, es que hay que leerlo, hay que aprendernos los géneros, o hay que aprendernos la historia de la literatura, pues nos da una flojera espantosa, porque son datos que seamos realistas, cuando uno sale al mundo real, a hacer una operación en el banco o cuando vas al súper, pues no te sirven de absolutamente nada. Los terminas olvidando. Y si a eso le agregamos que te dicen, tienes que leer 20 minutos diarios, pero en el tienes como una obligación, pensémoslo en términos de todos hemos sido pues, pubertos, todos hemos sido adolescentes, lo peor que nos puede pasar es que nos obliguen a hacer algo. Claro. Claro, si no formamos el hábito desde pequeños o desde jóvenes, pues cuando somos adultos no lo vamos a hacer. Pero supongo que todavía hay remedio con los chavos. Digo, lo ideal es que cuando están muy chiquitos y se empiecen a acercar de una manera divertida, supongo, ya tú nos dirás, que acercarles cosas que les parezcan
entretenidas o interesantes. Si a un niño le gusta, no sé, el fútbol, a lo mejor por algo que tenga que ver con el fútbol, o no sé, hay quienes están, creo yo, no lo entendería yo si yo fuera adolescente seguramente, pero como ya soy mamá, ya creo que pierden demasiado tiempo en las redes sociales, en el TikTok y en el YouTube y en el Instagram y demás, pero supongo que hasta en eso habría opción, no lo sé, pero ¿cómo acercar a los adolescentes? ¿Qué hacemos? Ya parezco mamá desesperada, pero sí, soy una mamá desesperada de una adolescente. Ya la estoy aquí Ah, balconeando, pero a ver, ¿qué no, no, hacemos? no. Está padrísimo, por supuesto. El trabajo lo tendríamos que hacer nosotros los adultos. Mira, voy a intentar cerrar la idea lo más concreta posible y si quieres la exploramos un poquito más adelante. Y en este instante lo que tenemos como herramientas es Facebook, Insta. A lo mejor yo ya me vi viejito, ¿eh? Las nuevas generaciones no están usando Facebook. Si lo que tenemos es Instagram o lo que tenemos es TikTok, por ejemplo, ¿qué tal que yo, profesor de preparatoria, en vez de decirles, me van a hacer el resumen como control de lectura de el Cid Campeador, porque a todos nos obligan a leer el Cid en algún momento de nuestro programa de literatura española de sexto año, por ejemplo? ¿Qué tal que en vez de eso les decimos, vamos a armar una colección fotográfica para colgarla en Instagram, cuya inspiración sea el Cid? ¿O qué tal que hacemos un video de 30 segundos que van a colgar en su canal de TikTok, en la que armen una escena del Quijote? Por poner un ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Ay, yo quiero que tú seas mi maestro de literatura o de mis hijos. Con todo gusto, ¿no? Un profesor en estos tiempos necesita actualizar. Si no podemos actualizar programas de estudio, porque con la SEP, sin la SEP, a pesar de la SEP, o en el caso de las preparatorias, ¿no? O sea, ya sea el colegio de bachilleres, ya sean las preparatorias incorporadas a la universidad, ya sean las preparatorias o sea, los 60 programas distintos que tenemos. A pesar de todos ellos, un profesor tendría la obligación, no voy a decir obligación, los invitaría a que trabajáramos en función de las nuevas herramientas que tenemos. Con esas herramientas también se puede hacer control de lectura. No es que me interese, no es que nos interese que los chicos sepan hacer resúmenes. En realidad lo que me interesaría es saber cómo están comprendiendo el texto. Y para eso da exactamente lo mismo hacer un resumen, dar un control de lectura, pero también hacer un video en TikTok. Si lo que yo estoy viendo en la pantalla es diametralmente opuesto a lo que se supone que leyeron, entonces es que no lo comprendieran. Ahí ya puedo ver de qué manera utilizo otras herramientas entonces. Pero lo que importaría sería eso, justo. Estoy buscando porque me acaba de mandar una cosa hermosísima que se llama los derechos del lector. Y de eso vamos a platicar regresando porque, bueno, creo que podríamos desmenuzarlos. Les voy dando algunos anticipos. Por ejemplo, el derecho a no leer, que yo estoy un poco confundida por esta contradicción ahí nos va a explicar ahorita de qué va. El derecho a saltarse páginas, qué maravilla, porque antes, bueno, pues nos decían, no, lo empiezas y hasta que lo acabes. Yo sentía un poco de culpa porque estaba ya en la universidad cuando empecé a leer a García Márquez y Cien años de soledad, lo leí en los trayectos que hacía en el camión urbano, entonces en el transporte público. Entonces sentía un poco de culpa porque a veces no podía darle como la continuidad necesaria, pero bueno, regresando de la pausa, ya nos platicarás un poco sobre esto y bueno, pues en general, son tips para acercarnos a la lectura. Nos quedan un par de minutos. ¿Algo más que gustes agregar antes de cerrar este bloque? ¿Qué te parece si decimos, ¿no? Que a todos nuestros escuchas o a todos nuestros televidentes que se dediquen que tengan hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, y que quieran como acercar a sus hijos a la lectura, independientemente de lo que puedan hacer o no en las escuelas, ¿no? O a los maestros que tengan así como alguna inquietud o alguna preocupación o necesidad acerca de qué hago para alimentar la curiosidad de mis estudiantes, ¿no? ¿Qué te parece si los invitamos a que nos escriban, a que nos platiquen cuáles son sus dudas o cuáles son sus preguntas, ¿no? Pues a mí me encuentran en fernando.morales@colsan.edu.mx y de repente me encontrarán en el colegio, ¿no? Por si se quieren echar una platicada en vivo y a todo color, ¿no? Pero pues ahí escriban y platicamos con todo gusto. ¿Cómo ves?
Perfecto, buenísimo. Bueno, pues ahí tienen ya el dato. Vamos a la pausa y continuamos con este programa de ¿Por qué en la prepa nadie lee? Continuamos. Este congreso parte como una necesidad para analizar todas las formas a través de las cuales se expresa lo sobrenatural dentro de la literatura, pero también la cultura, la historia e incluso en la historia del arte. Es decir, que se trata precisamente de recoger todos los testimonios de quienes estudian estos géneros y estos temas para poder analizarlos, pero también para lograr pues una visión en conjunto, interdisciplinaria, por parte de todos los especialistas que ya trabajaban en ese tema y que pues, este es un espacio que les permite dialogar. Analizar todo lo sobrenatural dentro de la cultura, dentro de la historia, dentro de la literatura es necesario para poder reconocer mejor cómo esto influye en la sociedad, cómo influye incluso en las religiones, cómo ha influido en la política. O sea, creo que el mundo se ha movido sobre todo por lo sobrenatural asombrosamente y es importantísimo reconocerlo, recogerlo, comentarlo. Además, también más allá del asunto sociológico, de los estudios y demás, también porque nos hablan de la riqueza de la imaginación de las personas. Es decir, una persona que es incapaz de imaginar una cosa extraordinaria, un monstruo, un fantasma, lo que sea, pues a lo mejor se está perdiendo de un gran viaje más allá de la realidad, que puede ser muy entretenida, pero con lo sobrenatural pues enriquece muchísimo más. Estamos de regreso y vamos a continuar platicando con el doctor Adolfo Morales. Él es investigador aquí del programa de estudios literarios en el Colegio de San Luis. Tuvo mucha experiencia docente, entre las tantas cosas que ha hecho, es muy productivo. Escribe, por cierto, pronto lo vamos a tener, esperemos, para que nos venga a contar de su nuevo libro. Ahorita no nos anticipes todavía, pero bueno, sé que es un libro interesante que ya nos vendrás a platicar. Pero bueno, por lo pronto nos quedamos en que nos ibas a ir orientando un poco sobre esto de los derechos del lector, porque bueno, pues creo que pueden ser tips muy prácticos para la gente común, como usted, como yo, que estamos en contacto con, pues, con nuevas generaciones, con niños, con jóvenes, con chavos, a quienes nos encantaría que se acercaran a este maravilloso mundo de la lectura, porque pueden descubrir nuevas ciudades, nuevos mundos, personajes, historias, en fin, que creo que es de lo que más hace falta, porque la literatura nos llena como esta parte del cerebro, del corazón, del ánimo, y nos impide andar pensando, diría mi abuelita, en cosas de más. Pero a ver, cuéntanos tú mejor, ¿cuáles son los derechos del lector? Claro que sí, Lidia. Mira, esto no es invención mía, esto lo propone Daniel Pennac. Él es un pedagogo y es un incitador a la lectura de Francia. Esto los encuentran ustedes mejor desarrollados en un libro que se llama Como una novela. Pareciera ser que este es un problema nuestro, el de no leer, pero es un problema que aqueja a todas las comunidades escolares en todo el mundo, ¿no? O sea, él se refiere al ejemplo en Francia. Entonces, bueno, cuando termina su libro tiene estos 10 derechos y curioso, ¿no? Que el primero sea el que conflicto te causó en este instante, pero les platico un poco, ¿no? El primero de los derechos es el derecho a no leer. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pareciera ser, como te decía, ¿no? Que es una obligación que todos sepamos leer, que todos dediquemos un tiempo a la lectura, ¿no? Pero una de las cosas que nos han enseñado nuevas los nuevos acercamientos, pues, ¿no? Acerca de cómo se aprende, de cuál es la manera en la que se adquiere conocimiento, es que no necesariamente tiene que ver con la lectura del libro. Uno también puede conocer o puede aprender a partir de otro tipo de inteligencias, ¿no? Se les llama. No me voy a meter por ahí. Tiene que ver justamente con el hecho de que si a mí, o sea, si a usted, el que nos está escuchando, le cuesta mucho trabajo agarrar un libro,
Me cuesta mucho trabajo sentarse a leer. ¿Por qué? Porque te desconcentras, porque pierdes la atención, porque pasan muchas cosas en el mundo cotidiano y no puede uno dedicarse 5 minutos a desconectarse y estar enfrente de un libro, ¿no? No significa que no podamos acercarnos desde otra plataforma, lo vamos a decir, lo diría en estos tiempos, ¿no? Me da, no sé qué, sentarme a leer, ¿eh? Hay audiolibros, hay videos, hay una cosa que puede ser maravillosa con los niños. Si a mis hijos que tienen 5 o 6 años no les gusta leer y no se van a sentar a leer, yo como padre me puedo sentar a leerles en voz alta mientras ellos están jugando. Acercarlos a la lectura desde otras perspectivas, desde otras plataformas, ¿no? Uno tiene derecho a no leer en ese sentido, pero no significa que no vayas a dejar de adquirir conocimientos, no significa que no te puedas acercar a la lectura. Entonces ese sería como el primero de nuestros derechos, ¿no? El segundo es, como bien decías, el derecho a saltarse páginas. Cuando uno está en la prepa, cuando yo estuve dando clases en la prepa, incluso cuando yo estuve en la prepa, me dedico a esto de la literatura, ¿no? Pero algo que detestaba, recuerdo mucho, por ejemplo, me pusieron a leer Los Miserables, Víctor Hugo. Es un mamotreto de este tamaño. Con No es letra de este tamaño, chiquitita. son 2 volúmenes, exactamente. Y hay párrafos y capítulos enteros que me hablan acerca de la historia de los conventos en Francia. Y yo cuando tengo 15 años, a mí me sirve para dos cosas saberme la historia de los conventos en Francia. ¿Qué fue lo que yo aprendí a hacer? Pues eso no lo leí. O sea, me llevé ese capítulo, no me importa. La historia la conozco, la historia la amo. Me encontré también con el musical más adelante. Vi la película hace unos cuantos años, me di cuenta de las diferencias, de las semejanzas, de todo lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces me di cuenta de que muchas de las historias que se cuentan, ¿no? Muchos de estos personajes, como lo decíamos al inicio, pues son modelos y me gustan y los amo y no me pasó absolutamente nada por haberme saltado la historia de los conventos en Francia. Entonces, si quieren saltarse páginas, sáltense las que quieran, no pasa absolutamente nada. Eventualmente uno regresa a ellas, porque hay algún dato, porque hay alguna información, porque hay algo que hace que el rompecabezas de una novela, güey, te acomode, ¿no? Pero si no pierdes nada, porque estás hablando de cualquier otra cosa, sáltenselas y no pasa nada. Porque En además ese puede ser sentido, perdón, puede ser sí, 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 un riesgo de que si no te la saltas, abandonas la obra. Entonces, pues exacto, mejor sáltatela. Ya después, como claro. tú dices, regresarás por el interés ya Ujú. propio. En ese sentido, por ejemplo, me resulta muy interesante lo que acabas de decir. ¿Qué tal que no la termino? No pasa nada. Que ese es El el 3. tercer derecho, exacto, el tercer derecho es el derecho a no terminar un libro, que puede funcionar de maneras distintas. No me gustó, o no le entendí, o no me llamó la atención. Cierra usted su libro, póngalo en su librero, a lo mejor dentro de 2 años algo te cae en la cabeza y dices, claro, por allí va la historia, y entonces lo agarras y lo terminas. Pero a lo mejor nunca pasó y no pasa absolutamente nada. En las industrias editoriales producen miles de ejemplares todos los años. Entonces, el hecho de que yo no haya terminado uno, o que alguno de nosotros no termine el libro, no le va a hacer daño ni al libro, ni a la industria, ni al proceso de lectura. Esto tiene que ver justamente con la obligación, como muy bien lo decías, ¿no? O sea, cuando a nosotros nos decían es que lo tienes que terminar hasta la última página, híjole, se vuelve una piedra. Leer se vuelve una piedra. Si no les gustó, si no me pasó nada, lo puedo dejar. ¿Por qué si nosotros nos podemos salir del cine cuando una película no nos convence? ¿Por qué si podemos dejar de ver una serie porque en la quinta temporada ya no tiene nada que ver? ¿Por qué si nosotros podemos decir, ay, esta telenovela ya me dio flojera, güey, y la apagamos y ya se acabó, güey? Lo podemos hacer con el libro, también lo podemos hacer, por supuesto que sí. Así como podemos no terminar, puede ser que en algunos casos un libro nos haya gustado tanto que lo queramos volver a leer. El derecho número 4 es ese, quiero volverlo a leer, el derecho a releer. Y nosotros también vemos películas y nos las sabemos de memoria. Si nosotros vemos un musical, o vamos al teatro, vamos al cine, vamos a lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Que cada vez que nosotros nos enfrentamos nuevamente a un libro, nos enfrentamos nuevamente a una obra de teatro o al cine o vemos una película, siempre le encontramos un detalle distinto. Y al encontrarle esos detalles, se vuelve un libro nuevo, se vuelve una película nueva, se vuelve algo completamente distinto en ese sentido. Y nos enriquece, nos da la posibilidad de decir, oh, mira, esto no lo había visto al inicio, pero ahora que lo veo, me llama más la atención.
El quinto derecho, y esto es algo que deberíamos de meternos todos en la cabeza como profesores, es el derecho que tenemos de leer cualquier cosa. Te decía en el bloque anterior, cuando en nuestro programa de estudios te dicen que tienes que leer el romanticismo literario, híjole, pues la verdad es que sí da una flojera pensar en que vamos a leer estas grandes obras gigantescas que tienen 700 páginas y que lo necesitas leer para final del bimestre porque si no en el examen no sale. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la preparatoria y me tocó el romanticismo literario, se me ocurrió, así de no tenía nada mejor que hacer, ¿no? Y le pregunté a los chicos, oigan, ¿a ustedes qué les interesa leer? Por gracia de la vida o por azares del destino, por ejemplo, algunos me dijeron, es que a nosotros nos gusta la literatura de terror. Nos gustan las pelis de terror, esa fue la idea, ¿no? O nos gusta la ciencia ficción, o nos gustan las historias de amor, de mucho romance. Entonces, Julio Verne, los cuentos de vampiros de Theodor Hoffmann, o los cuentos de amor, de locura y de muerte de Quiroga, que son así chiquitos, pequeñitos, contundentes, concisos, ¿no? O las historias de amor de Théophile Gautier, que son así novelitas de 40 páginas, o sea, no 440. Y a excepción de Quiroga, pues, o sea, ahorita se me fue, ¿no? Pero los otros tres caben perfectamente en la literatura del siglo XIX. Y entonces yo no estoy obligado a decirles, vamos a leer. Yo los amo y los adoro, pero Los Bandidos de Río Frío son 2 volúmenes de 1500 páginas en total. A No, un pues, chavo que además tiene otras 11 materias en su programa de estudios, pues no los puedes poner a leer eso. Pero resulta ser que así dijeron, esto es terror, dame más. Y entonces empezaron a leer otra cosa. Otro ejemplo, ¿no? En el derecho a leer cualquier cosa, ¿no? En otro grupo, por ejemplo, los chicos me dijeron, oye, es que nosotros tenemos libros en la casa, y queremos ver que... pues danos chance de leer, ¿no? Órale, va. ¿Qué tienen? Y cualquier profesor se va a reír de mí en este instante, pero hay una razón de ser. Me acuerdo mucho que uno de ellos llegó y me dijo, tengo Crepúsculo en mi casa. Y entonces después de que lo terminaron de leer, yo me vi en la obligación de leerlo, por supuesto. Debo aceptar que eventualmente los disfruté. Pero cuando los empezamos a platicar, nos dimos cuenta de que pues, la historia se construye en función del amor entre un vampiro y una humana. O sea, entre seres de distinta raza, especie. Ahí hay una cosa que eventualmente ahora ya podemos llamar interracialidad. Pero una vez que me di cuenta de eso y que lo platicamos entre todos, les dije, oigan, ¿qué creen? Vamos a leer la historia de Eros y Psique, que es un mito griego clásico. Y se dieron cuenta de que ahí lo que funciona es exactamente lo mismo, pues, o sea, es la historia de amor entre un dios y una mortal. Cuando nosotros empezamos a establecer relaciones temáticas con la literatura del canon, con los canónicos y con lo que se está construyendo ahorita, o sea, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Los Cazadores de Sombras. Yo ahora ya me volví un lector de las sagas juveniles y me encantan, ¿eh? ¿Por qué? Porque están construidas en función también de estos temas que también aborda la literatura clásica, la literatura canónica. Si ellos están entrando a leer por ahí, mi trabajo como profesor es hacer esos puentes para llevarlos hacia la literatura clásica. Pero ahí se construye, ¿no? Este derecho a leer cualquier cosa. pues sí, como nos decías al principio, ¿no? Perdón, nos decías al Sí, principio sí. que, bueno, la importancia de que estos temas nos acerquen a la realidad que tenemos todos, ¿no? A nuestra vida cotidiana. Hacemos una pausa y regresamos para despedir el programa en nuestro último bloque y cerrar con estos derechos del lector. Nos quedan 5 más y que pueden ser perfectos consejos, sugerencias, tips muy rápidos, muy prácticos para acercar a los chavos a la lectura. Continuamos.
regreso y vamos a cerrar esta charla con nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Morales. El Ferándale, pues ya te iba yo a cambiar aquí Está tus bien, trabajos, tus mientras... pestañas, te has quemado. No, yo sé que eres muy generoso, eres muy amable y además eres muy didáctico. Hasta yo te estoy entendiendo, imagínate. Bueno, acaba de repasar el doctor Fernando Morales los derechos del lector. Hemos hablado del derecho a no leer, el derecho a saltarse páginas, el derecho a no terminar un libro, el derecho a releer, algo que nos gustó, que quizá ya la experiencia, los años, las vueltas de la vida nos permite volverlo a leer y entenderlo quizá de una manera diferente o encontrarle una riqueza distinta, y el derecho a leer cualquier cosa. Bueno, vamos al 6, el derecho a confundir la ficción con la realidad. Me espanta un poco ese. Este espanta, efectivamente, ¿no? Tienes toda la razón. Espanta en la medida en la que nos han enseñado también que Romeo y Julieta son el modelo de relación romántica que todos tendríamos que aspirar, por ejemplo, ¿no? Cuando uno verdaderamente se da cuenta de que son un par de niños de 13 y 14 años, ¿no? Que al tercer día ya estaban casados y al cuarto día se habían suicidado, que nos da un vuelco en la cabeza, ¿no? O sea, no tendría que funcionar de esa manera. Cuando nosotros pensamos en confundir ficción con realidad, sí tiene que ver un poco con esta situación, pero al mismo tiempo tiene que ver con el cómo después de terminar un texto, te das cuenta de que cierras el libro y la historia ahí se quedó. Romeo y Julieta efectivamente se enamoraron, efectivamente se casaron y efectivamente se suicidaron. Y yo como lector, cuando tengo 13, 14 o 15 años, si por azares del destino me acerco a un texto como este, por supuesto que puedo identificar que yo también voy a sentir, que yo también me voy a enamorar, que eventualmente yo también voy a vivir una relación apasionada como esta. Pero sabiendo también que pues, cuando se terminan los libros se cierran y listo, somos todos muy felices. Yo puedo identificar, se lo pienso en términos de los adolescentes, ¿no? Yo como maestro o yo como profesor puedo identificar que están justo en la edad en la que todo se magnifica, ¿no? Los amigos son los grandes amigos, los enemigos son los grandes enemigos, los problemas son los grandes problemas. Los aciertos son los grandes aciertos, ¿no? Las grandes victorias, ¿no? En ese sentido hay una especie de identificación con la ficción. Aquiles mató a Héctor en la Ilíada. Y esa es una gran victoria, ¿no? Para los guerreros griegos, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo, niño de 15 años, gano un partido de fútbol, tengo todo el derecho del mundo a sentirme igual de heroico, porque derroté al equipo contrario. Por ahí es por donde viene justamente, ¿no? Encontrar, ¿no? El confundir, ¿no? Ficciones con realidades. Si en nuestros libros nosotros encontramos, ¿no? Celebraciones por las grandes victorias, ¿no? O encontramos conclusiones fuertes, ¿no? Ante la tragedia, ¿no? Yo puedo sentirlo, yo como lector puedo sentir que mis grandes triunfos y que mis grandes tragedias, ¿no? También necesitan celebrarse o también necesitan terminarse en esos términos, ¿no? Pero sabiendo que una vez que se cierra el libro, se acabó. Así también, una vez que mi gran victoria o que mi gran triunfo o que mi gran error se acabó, ya terminamos y listo, ¿no? Podemos sentirlo, aunque también en ese sentido de regresar a la realidad, nos damos cuenta de que todo tiene un justo nivel, ¿no? Ese sería como nuestro sexto derecho, ¿no? El séptimo, que es el derecho a leer en cualquier sitio. Lo regresemos a la escuela. Es horrible que tu profesor, tu maestro, maestra de literatura te diga tienen 20 minutos para leer aquí en el salón. ¿Y por qué es espantoso? Porque nos obligan a leer en silencio. Porque nos obligan a leer en un lugar en donde estamos rodeados de nuestros amigos. Porque nos obligan a leer en un espacio en el que, por supuesto, lo mejor en el patio de allá enfrente están los chicos de otro grado tomando el recreo. Entonces la concentración, la posibilidad que tienes de entender un texto se te pierde completamente. Esa es una. Dos, se nos ha hecho pensar que la lectura es una cosa muy seria. Entonces uno tiene que estar en un sillón, sentado, con un foco. Cuando la realidad es que, como muy bien lo dijiste, tú te aventaste las lecturas de García Márquez en transporte público. Y uno lo puede hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque no es un acto sagrado. Uno va a la iglesia a un acto sagrado.
La lectura es una cosa de a pie, es una cosa que puedes hacer todos los días, en cualquier hora y en cualquier lugar. Entonces hay que leer, hay que saber leer en cualquier sitio. No hay que saber, pues, o sea, puedes ejercitar la lectura en cualquier sitio. A mí me gusta leer boca abajo en la cama, en las noches. A mí me gusta leer sentado, perfecto, no hay ningún problema. A mí me gusta tener mi propio espacio en donde leo. A mí me gusta leer en un jardín, a mí me gusta leer en los parques. ¿Por qué no? Lo podemos hacer en todos lados, ¿no? Y mientras más cómodo, mientras más sencillo, mientras menos sagrado pensemos, ¿no? en este proceso de lectura, ¿no? Más cotidiano se puede volver. Y entonces te da la posibilidad de decir, bueno, tengo un gran trayecto alrededor del periférico, pues me llevo un libro. Nuevamente lo digo, si no puedes leer porque el ruido te molesta, pues las nuevas plataformas tienen audiolibros, entonces uno se enchufa sus audífonos y te la puedes llevar todo el camino leyendo o adquiriendo este otro conocimiento, ¿no? Derecho número 8, el derecho a hojear un libro. Esto es algo que nuestras librerías tendrían que aprender. Un grave problema de nuestras librerías, todos lados, que los libros vienen retractilados. ¿Qué es retractilado? Vienen con este plastiquito, vienen cerrados. Y entonces cuando uno se acerca a un libro y lo ves con el plástico y no te da chance de hojearlo y ver qué es lo que trae, te alejas. ¿Por qué? Porque, nuevamente, ¿no? Porque un libro cerrado es un libro sagrado. Lejano, ajeno, casi no un nicho. Exactamente, ¿no? Y pues perdón, o sea, ni siquiera a lo mejor nos odian por esto, pero ni siquiera la Biblia es sagrada. Uno puede leer la Biblia y también encuentras grandes historias de personajes que son heroicos. Y te acercas a ella y la hojeas. O sea, vamos, la iglesia eventualmente nos ha enseñado que también uno puede sentarse, hojear la Biblia y encontrar algún pasaje y pues ya con eso tienes una enseñanza. Perfecto. De la misma manera con cualquier libro. No hay que empezarlo por el principio. Uno nunca sabe si por azares del destino al momento de abrir un libro te encuentras con el pasaje que marca tu experiencia de vida, ¿no? Con esa línea. No sé si alguna vez lo jugaste, a lo mejor en otros términos como más esotéricos, pero pues igual funciona. Esto de abre un libro rojo en una página y la línea número, no sé, ahí tú decides, ¿no? O sea, la línea número 11 de la página 100, por ejemplo, ¿no? Es lo que va a dictar tu destino. A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor uno se ríe, lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor esa línea que leíste porque alguien te dijo, ve y sigue eso, te marcó tu día. Y si te marcó tu día, dices, bueno, pues voy a ver qué más tiene este libro. Tú no los puede hojear. El derecho a Claro, te hojear un puedes libro. enamorar de libros por el simple hecho de leer una frase, un par de líneas y te atrapa. Debería, Exactamente, es ¿no? como una probadita cuando vas al súper y te dan estas muestras, ¿no? Bueno, es Claro. una probadita de libro si estuvieran así como dices, ¿no? Disponibles, tienes razón. Uno va al cine y te ponen un tráiler. Y en esos 30 segundos de película tú decides si la quieres ver o no la quieres ver. Con los libros pasa exactamente lo mismo. La hojeas, lo ves y dices, híjole, sí me interesó. No, no pasa nada. Ahí hay otros. Exactamente, ¿no? El 9 me va a encantar, ¿eh? Adelántanos el 9. El 9, el derecho a leer en voz alta. Empiezo un poco desde donde estábamos al inicio de nuestro programa, ¿no? Antes de escribir, ya cantábamos. La poesía está hecha para ser cantada. La poesía está hecha para ser leída en voz alta. En ese sentido, cuando yo padre, cuando yo madre, le leo a mis hijos en voz alta, le dedico el último momento de la noche antes de llevarlos a dormir. eh, Paso un rato en el jardín con ellos y leemos en voz alta, ¿no? Le enseñamos a los niños que pueden leer en voz alta y que no importa si están metidos en casa y están sus hermanos o sea, pensando por ejemplo en esta pandemia de la que apenas estamos saliendo, ¿no? Y que parecía que todos estábamos metidos en casa y entonces todos interrumpíamos unos a los otros, ¿no? Coartarle la libertad a un niño o coartarnos la libertad de leer en voz alta, ¿no? También es una forma de castigo. Por el contrario, si nosotros promovemos la lectura en voz alta de los niños, o si nosotros como adultos leemos a los niños, ¿no? Nos acercamos eventualmente a la lectura. ¿Qué es lo que pasa? Pareciera ser una simpleza, pero hay ciertas palabras que tienen sonidos preciosos.
que en el momento en el que uno las escucha, te atrapan. Una tontería, si tú quieres, por ejemplo, ¿no? Pero cuando nosotros leemos, este es el primer verso de un texto que se llama La batalla de Junín, el trueno horrendo que en fragor revienta. Este es el primer verso, ¿no? Pero en ese nuestro poeta lo que nos está diciendo, lo que nos está intentando presentar, es el sonido de los cañones de una batalla. Esto cuando lo lees, no lo cachas. Pero cuando lo lees en escuchas, silencio. Esa imagen, ese elemento de la poesía, ¿no? Solamente lo alcanzas a percibir leyendo en voz. Y así es como uno se acerca y dice, a ver, estos cañones, ¿qué, no? Vamos a ver. y además qué es muy sucede. didáctico, porque cuando a algún niño o algún joven le cuesta trabajo concentrarse, el hecho de permitirle leer en voz alta le puede ayudar a reforzar lo que mental o visualmente está siguiendo con su Exacto. voz. Y en ese mismo, no los limitemos, ¿no? El 10º derecho también es el derecho a leer en silencio. No a todos nos gusta, no a todos les gusta leer en voz alta. Hay algunos que nos acostumbramos directamente, ¿no? A leer en silencio, ¿eh? Y en esa tranquilidad, en ese momento que puede ser muy íntimo, ¿no? O sea, uno construye también una relación con un libro. Uno se enamora de un personaje. Pasen por Facebook o pasen por alguna de estas plataformas sociales, y vean cómo hay toda una generación que está perdidamente enamorada del señor Darcy, de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Porque, no, igual y ni siquiera porque lo leíste, pero sí porque viste la serie de la BBC o porque viste la película de Matthew McFadden, ¿no? Entonces están perdidamente enamorados no sé, lo pienso en esos términos, ¿no? Estamos, dije yo también, del señor Darcy. Y los momentos en los que él está hablando, ¿eh? Para mí particularmente son momentos muy íntimos en los que me gusta leer y releer esos diálogos, ¿no? Que tienen Lizzie y el señor Darcy. Y los leo en silencio y me gusta leerlos en cierta intimidad. Me gusta salirme al jardín, por ejemplo, ¿no? Tirarme en el pasto, ¿ve? Y recordar o escucharlos nuevamente, ¿no? Este tipo de cosas nos pueden pasar con este o con otros libros. Y el hecho de poder leer de un lado, ¿no? En voz alta, ¿ve? Y transmitírselo a los demás, ¿eh? O en voz baja, o no, o leerlo en silencio, ¿ve? Y mantenerlo para nosotros también es una forma como de atesorar la experiencia, como de atesorar el momento o el capítulo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vale la pena pensar, ¿no? Justamente que no, la lectura no tiene que ser un acto de obligación y que tenemos derecho a acercarnos a ella en este caso, de 10 maneras diferentes, ¿no? Mi mínima contribución sería mi derecho 11 que platicábamos hace rato, ¿no? El derecho a leer desde diferentes plataformas. En estos tiempos, en los que ya no es nada más un impreso, ahora podemos leer en el tableta, ahora podemos leer en el celular. A los profesores nos causa mucho conflicto eventualmente decir es que ya hicieron una película de este libro. Bueno, ¿y por qué no? O sea, como primer acercamiento, ¿por qué no decir, la guerra de Troya puede ser larga como la Cuaresma en el poema, ¿ve? Pero hay una película por donde nos podemos acercar, ¿no? Y ya después yo, profesor, les puedo decir, miren, está basado en este libro, ¿no? O está basado en este poema. Y vamos a leerlo en voz alta, y vamos a leerlo por pedacitos. Y vamos a saltarnos estos cuantos versos porque hay gente que está perdidamente enamorada de la descripción de los barcos griegos. Pero a mí particularmente eso me puede dar mucha flojera o decirle a mis alumnos, oigan, tienen 15 años, jamás en su vida han visto un trireme y probablemente no lo van a ver, pues me salto esto, no pasa nada, ¿no? Entonces los vamos combinando y vamos acercando de una manera distinta a la lectura a los chicos. Fer, muchísimas gracias. Esto se va a quedar en YouTube y yo espero que mucha gente pueda entrarle y que nos vaya siguiendo y que adopte estos elementos, estos datos que nos has compartido el día de hoy. Muchísimas gracias por tu generosidad, tu amabilidad y por ser tan didáctico. Nos llevaste en un ABC para acercarnos a la literatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lidia, y muy buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes y buenas tardes a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Soy Lidia Huache, pásela bien. Se nos ha terminado el tiempo. Lo invitamos para que siga a través de la programación de 9TV este programa y también a través de los espacios del Colegio de San Luis. Gracias, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días.
Te esperamos del 27 de noviembre al 5 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde el Colegio de San Luis participará con presentaciones editoriales de manera virtual. Consulta el programa completo en www.fil.com.mx. Se realizará la siguiente sesión del Seminario Permanente de Asuntos Legislativos el 1 de diciembre a las 17 horas por Google Meet. El programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis invita al curso Agua, Agricultura y Urbanismo, el 6, 7 y 8 de diciembre a las 16:20 horas en el aula magna del Colsan. Regístrate en línea. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.